Estamos presentando a las 8:45. Con las noticias, he de contarle que un informe publicado en los Estados Unidos da cuenta que Guatemala se encuentra entre los 22 países entre los que se trafica y produce mayor cantidad de droga en todo el planeta. Estados Unidos colocó a 22 países en la lista de mayores productores o de tránsito de drogas. Entre ellos está Guatemala, no como mayor productor, pero sí como una de las vías donde más se transitan drogas. Sin embargo, según la Casa Blanca, esto no significa que exista una opinión negativa para el país al combate del flagelo del tráfico. De hecho, el informe destaca a Guatemala y Colombia por el apoyo que han brindado contra las drogas, cuyas acciones, según Washington, han derivado en el decomiso de cocaína y heroína. El documento destaca los casos de Centro y Sudamérica e hizo notar que los países están buscando en forma activa la cooperación internacional y regional, así como el intercambio de información en las mejores prácticas para mejorar la seguridad ciudadana. La lista la conforman, además de Guatemala, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que mueve o propicia las acciones de los criminales más conocidos de nuestro país? Vea el siguiente informe. El caso de la supuesta estructura dentro del sistema penitenciario liderada por el privado de libertad Byron Lima lleva una semana en la torre de tribunales. La acusación en su contra lo perfila como una persona que ha mantenido su poder dentro del sistema penitenciario. Este perfil criminal es común en varios países y al consultar con un especialista de la Universidad de Cambridge, los asesinos seriales y psicópatas aseguró que el poder es adictivo y encarcelado con criminales del mismo perfil puede ser algo estimulante. Lose his freedom. He didn't want to lose his power, so he uses his power to see if he can defeat the system. The system isn't doing anything special, it's just there. But once he's caught, now he's going to use every dollar he has and every contact and every influence that he can in order to make things go in his favor rather than in the favor of justice. En algunos casos, primero los reos fueron funcionarios y ahora están dentro de la cárcel, tales como el alcalde de Antigua, Adolfo Vivar, el exministro de Gobernación, Raúl Velázquez, y Blanca Lapola, exdirectora de la PNC, pero puede suceder que después de cumplir una condena se busque un puesto público. I mean, a person like that does not belong in public office, right? Never. So if you've murdered someone, if you have done blackmail, of course you should never be in high office in a government. But sometimes it happens. But it should not happen. It's a very bad thing. Sin embargo, esto ya sucedió en Guatemala. Alfonso Portillo, quien fue sentenciado por homicidio en México, llegó a ser presidente de la nación. En Estados Unidos se declaró culpable de recibir 2.5 millones de China a Taiwán, en la época en que fue presidente y está nuevamente en prisión. He de contarle que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo, anunció cambios en cuanto a la legislación laboral en Guatemala, esto para cumplir con los compromisos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El 24 de septiembre se vence el plazo que Estados Unidos dio a Guatemala para que apruebe reformas al Código de Trabajo y así continuar con el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Norteamérica advierte que si para ese día no están aprobados los cambios, ya no habrá DR-CAFTA. El ministro de Trabajo asegura que las modificaciones por parte del Ejecutivo ya están listas. Que suscribimos con Estados Unidos ha sido cumplido a su totalidad en todos los puntos que corresponden al organismo ejecutivo. Hemos emitido acuerdos ministeriales, hemos hecho todos los programas y planes previstos en el acuerdo y además presentamos en tiempo las reformas al Código de Trabajo para dotar al país de un procedimiento de sanciones. Lo presentamos el 25 de junio del año 2013 como quedó pactado. Pero ahora Estados Unidos espera, antes del 24 de septiembre, que sea adoptado como ley el
la reforma al Código de Trabajo que contiene el proceso sancionatorio. Sin embargo, si los diputados no aprueban las modificaciones, no solo puede haber sanciones al país, que podrían ser de hasta 15 millones de dólares, sino los aranceles que benefician a los exportadores podrían quedar inhabilitados. Podrían llevarnos a un panel arbitral si ese proyecto de ley no es adoptado. Esto sería sumamente grave para Guatemala porque el panel implicaría una resolución en contra de Guatemala, una enorme posibilidad de que sea desfavorable a Guatemala, y con eso podríamos tener una sanción que implicaría la adopción de un programa obligatorio financiado por Guatemala de hasta 15 millones de dólares y eventualmente puede llegarse hasta afectación en beneficios arancelarios que podemos tener los productos guatemaltecos de exportación, y eso sería un impacto sumamente grave en contra del empleo, la ocupación. Esos cambios están contemplados en la iniciativa 4703, que ya tiene dictamen favorable, pero los jefes de bloque no han podido agendarla para que el Pleno la conozca. Momento del clima, Diana Guerra. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros este 15 de septiembre. Pasemos a los datos meteorológicos que acontecieron hoy en nuestro territorio nacional y que podemos esperar para mañana martes en clima y temperatura. Pasemos a nuestra imagen satelital. Nos muestra que en horas de la mañana y mediodía prevaleció el ambiente cálido en todo el territorio nacional. El INSUMARA reportó una temperatura máxima registrada en la costa sur que alcanzó los 35 grados centígrados en horas del mediodía. Norte Caribe una máxima reportada de hasta 40 grados durante horas de la mañana y mediodía. El INSUME reportó nublados parciales en todas las regiones, acompañadas de algunas lloviznas dispersas que se hicieron presentes en horas de la tarde. En la región centroamericana, Guatemala alcanzó hoy una temperatura máxima de 23 grados con una mínima fresca de 17 grados centígrados en horas de la madrugada. Managua inicia siendo más caluroso, reportando una máxima de 29 grados. Las temperaturas máximas en todo el territorio nacional: temperaturas calurosas en el norte Caribe 31 grados, meseta central 24 grados, el oriente Zacapa 32 grados y la costa sur alcanza una máxima de 33 grados. El clima en todas las regiones caracterizadas por ambiente cálido en horas de la mañana con presencia de lluvias y actividades eléctricas durante horas de la tarde y noche. Lo mismo región Caribe y ciudad capital. Hoy en el Valle de la ciudad capital reportó una mínima de 17 grados con una máxima calurosa que alcanzó los 23 grados en horas del mediodía, con presencia de lluvias y actividades eléctricas durante horas de la tarde. Por la mañana encontramos condiciones de 20 grados, durante horas del mediodía 22 grados y por la tarde los 18 grados centígrados. El viento corrió a una velocidad de 11 kilómetros por hora y vino del este. Hoy por la mañana el sol salió a las 5:51 y se ocultó a las 18:00 horas. Fase lunar de esta noche es cuarto menguante 80% full. ¿Qué esperamos para mañana martes en clima y temperatura? Reportará una mínima de 16 grados con una máxima de 23 grados durante horas del mediodía, con presencia de lluvias y actividades eléctricas en horas de la tarde y noche. Por la mañana tendremos 16 grados, durante horas del mediodía 23 grados y por la tarde los 19 grados centígrados. La probabilidad de lluvia aumenta un 100% con un alto porcentaje de humedad de 82%. Y el viento correrá mañana a una velocidad de 14 kilómetros por hora y le da del este-noreste. Hasta aquí con toda la información del clima. Recuerden no olvidar su paraguas ya que las lluvias continúan. Volvemos con más información. Hasta aquí con las noticias, por supuesto todo el análisis, el debate y la interacción a través de las redes sociales. A las 10 p.m. esta noche totalmente en vivo, Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Antes lo dejo en muy buena compañía, las entrevistas están a cargo de Paola Hurtado y Juan Luis Font. Muy buenas noches. Estamos presentando a las 8:45.
segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy día 15 de septiembre, al final de un largo fin de semana en el que celebramos el 193 aniversario de la independencia de Guatemala y de América Central en su conjunto. Pablo Hurtado. Totalmente en vivo, como dice nuestro compañero Juan Carlos. Totalmente en vivo, estamos listos para arrancar con una entrevista que nos da mucho gusto presentarle. Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas, experto por supuesto en temas económicos y financieros. Se encuentra de nuevo en Guatemala después de largos 4 años de trabajo para la Comisión Económica Latinoamericana, CEPAL. Bienvenido, señor Fuentes Knight. Le leemos ya como columnista de prensa en el diario Prensa Libre y hay mucho de qué conversar con usted. Bueno, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La invitación fue para hablar principalmente del desempeño económico en este año, pero hablemos de lo más reciente. Usted seguramente vio esas declaraciones recientes del presidente de la República sobre el presidente saliente del Banco de Guatemala, cuando le critica que critique la deuda y el déficit fiscal a pocos días de dejar el cargo con tintes políticos, dice el presidente. Hablamos del señor Edgar Barquín. Usted como exministro de Finanzas, ¿cómo analiza o cómo lee usted esas declaraciones de ambos funcionarios? Bueno, yo analizaría más bien el fondo del tema, ¿no? En el sentido de que de lo que están discutiendo, ¿no? En el sentido del presupuesto y que si hay endeudamiento excesivo o no. Y en ese sentido yo no estaría de acuerdo con lo que está diciendo Edgar Barquín, de ser tan extremo en la crítica, ¿no? Sobre el endeudamiento. Me parece que este es un presupuesto, bueno, que deja mucho que desear. Yo creo que en parte por razones que van más allá que el Ministerio de Finanzas, ¿no? Es un presupuesto relativamente pequeño, 14% del PIB representa, es uno de los gastos, como acaba de decir el Banco Mundial, de los más bajos del mundo, ¿no? Tiene una carga tributaria bastante baja, como 11%, está bastante realista me parece en términos de los ingresos previstos. Y luego está tratando de cubrir esa brecha entre gastos e ingresos con deuda, ¿no? Es un déficit de 2.5% del PIB. Hay quien dice que debería estar por el 2%, 2.5%, la verdad que hay muchos países que manejan 3, 4, sin que sea grave en términos macroeconómicos. Creo que si uno toma una perspectiva de mediano plazo sí puede complicarse, ¿no? Pero para un año en particular este déficit no me parece tan grande. El señor Barquín habla sobre todo de las dificultades para el Estado de Guatemala de pagar esa deuda contraída, de realizar los pagos constantes de esa deuda contraída. ¿Usted no tendría preocupación, no sentiría preocupación al respecto? Bueno, está aumentando la deuda, sí, dentro de una perspectiva de mediano plazo sí lo veo preocupante, ¿no? No lo veo preocupante el año entrante o dentro de 2, 3, 4 años. Sin embargo, si se mantiene esa tendencia sí podría ya ir aumentando no solo el pago de la deuda, sino que el monto total de la deuda. Y sí hay un tema que me preocupa, que es cómo se va a financiar ese déficit, ¿no? El tipo de deuda en particular. La composición de esa deuda. La composición, sí, porque están contemplados ahí unos 8.000 millones de quetzales que van a ser cubiertos con préstamos de la banca multilateral, del BID, del Banco Mundial, y luego 7.000 que es en bonos, ¿no? Y eso sí es caro. Hay que pagarlo más rápido, además las tasas de interés son más altas. Hay menos control también sobre el gasto por las mismas condiciones que se negocian con los bancos. ¿Y qué sería preferible? ¿Que en lugar de esos 8.000 quetzales en bonos se contrajera más deuda? Sí, con los organismos multilaterales que dan periodos de gracia más largos, las condiciones de pago son mejores, las tasas de interés son más bajas también. En esta administración ha habido contradicciones evidentes entre el ministro de turno de Finanzas y el jefe de la SAT de turno, siempre por el déficit fiscal. ¿Es preocupante ese agujero que estamos enfrentando ahora o se mantiene dentro de estos márgenes que usted habla con respecto de la deuda? Bueno, no, yo creo que hay un problema grave en las aduanas de Guatemala, ¿no? Hay un problema grave de recaudación en Guatemala, ¿no? Podría aumentarse, bueno, dentro de ciertos márgenes la recaudación
sin necesidad de cambios en la legislación, ¿no? Y parte de los problemas que ha enfrentado este gobierno es que a pesar de que empujó una actualización tributaria, unas reformas, ¿no?, de alguna manera deshizo con una mano lo que estaba haciendo con otra, porque al mismo tiempo permitió que se debilitara muchísimo la recaudación en las aduanas en particular, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema que sí, yo diría que refleja otro problema más amplio, que es el de coordinación de la política económica por parte del propio presidente, ¿no? Porque teníamos, sobre todo los primeros 2 años, ¿no?, un ministro que iba en una dirección, un ministro de finanzas que iba en una dirección, un superintendente de la SAT que iba en otra. También yo incluiría dentro de eso un ministro de economía que iba en otra, y luego el Banco Central, el Banco de Guatemala, que va en otra, ¿no? Entonces yo sí veo... Difícil avanzar cuando hay... Sí, con todas esas diferencias, ¿no? Sí me parece que hubo una falta de cohesión, de coherencia de la política económica. Y esto es una de las manifestaciones. Juan Alberto, solo cuando usted dice permitió que se debilitara la recaudación en aduanas, ¿cómo lo entiende usted? Porque por un lado hubo militarización en las aduanas, hubo una intendente de aduanas nombrada, pareciera, al menos desde el discurso, que sí hay interés en reforzarlas, pero usted dice que fue lo contrario. Sí, y hay un informe reciente del Banco Mundial que lo plantea, a mí me parece de manera bastante elegante. Dice que desaparecieron las importaciones, ¿no? Un monto muy grande de importaciones desapareció. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué desaparecieron las importaciones, no? Lo que desapareció fue el registro de las importaciones. No se convirtieron en contrabando. Exacto, ¿no? Entonces eso ya no se controló, ¿no? Entonces ahí para mí sí hay una responsabilidad del Estado en ese campo en particular. Señor Fuentes, ¿y qué futuro prevé usted para las finanzas guatemaltecas? Estamos prácticamente a 1 año de las elecciones generales, una nueva administración habrá de entrar a partir del año 2016. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Tendrá que venir a realizar una nueva reforma tributaria? ¿Tendrá que centrar su visión en recuperar ese registro de importaciones que parece haberse esfumado como por arte de magia? ¿Cuáles son las opciones? Yo creo que el desafío es fortalecer la administración tributaria, ¿no? Y fortalecer la recaudación en aduanas, pero también otros ámbitos de recaudación, ¿no?, por parte de la SAT. Creo que están comenzando a hacerlo, ¿no? Yo no descalificaría lo que está haciendo actualmente la SAT, ¿no? Creo que en general va bien, pero siempre me queda como esa área oscura, la de las aduanas, que yo creo que la SAT no necesariamente está controlando ellos directamente, ¿no? Ahí sí hay un problema que yo creo que es más político, ¿no? ¿Y si no la controla la SAT, quién la controla? Bueno, mafias vinculadas ahí a las autoridades ya más locales de algunas de esas aduanas, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva para el Estado guatemalteco? ¿Cómo puede afrontar ese contrabando de manera exitosa? ¿Cómo puede combatirlo exitosamente? Bueno, hay algo que decía Edgar Barquín que tiene razón, que el combate de la evasión requiere una voluntad política. Es difícil, ¿no? No es fácil. A veces se piensa que el combate de la evasión es mucho más fácil que cambiar una ley, que impulsar una reforma, y no es cierto, ¿no? Hay muchos intereses poderosos y entonces yo creo que el Estado tiene que enfrentar esos intereses. A veces son grupos muy fuertes, a veces tienen alianzas con otros sectores dentro del mismo Estado, ¿no? Entonces yo creo que requiere una decisión que no pasa por poner al ejército ahí, ¿no? Yo creo que más bien pasa por hacer toda una reingeniería de las aduanas, cambiar las autoridades, algunas de las autoridades ahí, de los funcionarios, tener mucho más supervisión, en fin. ¿Pero usted piensa que el Estado guatemalteco sí puede acometer él solo esa tarea? Sí, con asesoría. No, además le corresponde. Yo creo que esta idea de contratar una empresa para hacerlo es absurda, ¿no? Es totalmente contraproducente. Para mí hay 2 funciones básicas de un Estado. Una es garantizar la seguridad, y otra es poder cobrar impuestos, ¿no? Si no puede cobrar impuestos, realmente que mejor que se cierre ese Estado, ¿no? Entonces yo creo que sí, en el pasado la SAT demostró la capacidad de recaudar, lo hacía bastante bien a través de distintos gobiernos, ¿no? Hay unas manchas ahí negras, también tenemos la época de Abadío, por ejemplo, que fue terrible, ¿no? Pero hay otras etapas durante las cuales la SAT cumplía con su función, y yo creo que eso se puede rescatar. Juan Alberto, y mientras la SAT no esté llenando esa recaudación, la administración de la precariedad, ¿no es una decisión también política la forma en que se está recortando esto o se está manteniendo esto?
No, es grave. Bueno, yo conozco un poco de eso porque me tocó estar en una crisis en que bajaron severamente los ingresos, ¿no? Y había que cortar algunos de los gastos, ¿no? Entonces, es muy difícil, ahí hay que tomar decisiones, escoger a veces entre inversión y gasto de salarios, ¿no? En fin, yo creo que eso es algo que debería hacerse de manera muy transparente y consultado, ¿no? Incluso para este tema de los ingresos, las estimaciones de ingresos para el presupuesto, hay algunos países que usan un esquema como parte de la transparencia que es formar un consejo de personas independientes, ¿no? Y ellos son los que hacen una estimación de cuánto va a ser la recaudación, ¿no? Eso le da mucha más credibilidad también a la formación. En vez de un acuerdo entre el presidente y el jefe de la SAT. Sí, sí. Entonces uno tiene un insumo más objetivo, más técnico, ¿no? Y eso permite más transparencia y también ser más realista en términos de los ingresos previstos para formular el presupuesto. Y esa estimación de los consejeros independientes, ¿se vuelve una meta para la autoridad tributaria? Se vuelve un insumo técnico, no es no necesariamente no es obligatoria de cumplir. No, pero ya da un marco no serio que se respeta. Juan Alberto conoce bien las finanzas de Guatemala como exministro de la cartera de Hacienda. Guatemala es un país que mantiene un sistema de salud pública absolutamente subfinanciado, un sistema de seguridad social al cual el Estado no le paga lo que tendría que pagarle como parte patronal de un buen porcentaje de sus cotizantes. Luego tenemos un sistema de educación pública también que está subfinanciado si se compara solo con nuestros vecinos de la región. En términos reales, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener los guatemaltecos en el mediano y en el largo plazo para alcanzar siquiera estándares latinoamericanos de desarrollo? Pues sí, en esos rubros. Bueno, yo creo que aquí en esto hay que pensar en términos de reciprocidad, ¿no? Entre el ciudadano y el Estado, ¿no? En el sentido de que el ciudadano debe estar dispuesto a pagar impuestos, pero a cambio de ciertos servicios de calidad del Estado, ¿no? Y creo que hay que ir construyendo esa relación. Creo que la historia de Guatemala demuestra que no se pueden dar tremendos brincos, ¿no? Que de repente el Estado va a cobrar un montón y va a extender sus servicios de manera muy amplia. Creo que me parece que ir concentrando los recursos en algunos programas estratégicos, demostrando logros ahí, eso puede crear cierta confianza y ir creando condiciones para aumentar la recaudación. Yo le pregunto algo, ¿los programas sociales son sostenibles después de la experiencia que hemos visto acá en Guatemala? Una administración que los apresuró tanto que llegó a hacerlos inmanejables y que no alcanzaron a pagarse a todos los que se habían incluido. Y una segunda administración que dice que tiene la buena intención, pero no ha conseguido estandarizar los pagos. Y hay un gran rubro destinado, pero no son constantes y no alcanzan para todos los que deberían estar. ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Primero hay uno de institucionalidad. Yo pensé que se iba a avanzar mucho cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social como una entidad ejecutora, ¿no? Lleva 33% de ejecución a septiembre. Exacto, por eso pensé, digo, no, estoy viendo que no funcionó lamentablemente, ¿no? Pero esa para mí era una solución para institucionalizar programas que se necesitan, que para mí sí se justifican, ¿no? De transferencias condicionadas, para asegurar educación básica, servicios básicos de salud para las mamás y para sus hijos en las condiciones pobres, ¿no? Esos son programas transitorios, no tienen que ser permanentes, ¿no? Entonces también hay que ir pensando cómo las familias se gradúan de eso. Yo acabo de estar en Inglaterra, por ejemplo, y me contaba, en el caso de Inglaterra, en vez de dar una transferencia, sancionan a la gente que no manda a sus hijos al colegio, a la escuela, ¿no? Entonces, ese es el otro extremo, ¿no? Pero el tema creo que es uno de incentivos, que también hay que ver cómo se premia a las familias para que manden a los hijos a la escuela, ¿no? O al final se sancione, ¿no? Pero sí tiene que haber una acción pública ahí para garantizar eso, y me parece que estos programas que se ha demostrado que han tenido éxito en toda América Latina, se han extendido a África también, a Asia, incluso hasta Nueva York, hay programas de transferencias condicionadas, ¿no? Juan Alberto, hace apenas unas semanas publicabas una columna en la que hacías crítica de la iniciativa de ley de inversión y empleo.
y de las exenciones a pago de impuestos que se proponían en esa iniciativa. ¿Tu crítica se mantiene sobre esa iniciativa? Totalmente. Bueno. ¿O se ha matizado? No. Parte del problema de sostenibilidad de la deuda se deriva de la posibilidad de que se erosione la precaria base tributaria que actualmente tenemos, ¿no? Y ese sería uno de los efectos de esta iniciativa llamada de promoción de inversiones, pero para mí no es una iniciativa realmente que promueve las inversiones. Le quita los impuestos que deben pagar algunas inversiones, ¿no? Algunas empresas relativamente grandes, ¿no? Entonces lo que tenemos es que estaría creciendo la economía, pero la proporción correspondiente al pago del impuesto sobre la renta estaría bajando, ¿no? Es decir, la relación impuestos sobre la renta PIB bajaría. ¿Qué significa bajar la carga tributaria, al final de cuentas, ¿no? Entonces, esa sería una de las consecuencias propiamente fiscales. Pero aparte de eso, no está demostrado que esta reducción parcial del impuesto sobre la renta, de los impuestos que debe pagar una empresa, traería como consecuencia un incremento en el empleo. No, y ahí hay que hacer una evaluación, es un dilema, ¿no? ¿Qué tiene más incidencia actualmente en la inversión? Un gasto que garantice la seguridad, que garantice educación y salud, o quitarle simplemente el impuesto que va a pagar una empresa, ¿no? Que además solo le va a afectar parte de las ganancias. Si es una empresa que no tiene ganancias, no va a pagar impuesto, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces realmente yo creo que aquí hay casi un acto de fe, en el sentido de que se cree que al bajarle un poco, al aumentarle un poquito las ganancias a las empresas, entonces eso va a significar que van a hacer inversiones. Guatemala se compara además bastante bien con el resto de Centroamérica. Acabo de ver un informe sobre eso, ¿no? En términos del clima de negocios de Guatemala, se compara bastante bien no con Costa Rica, pero sí con Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces no hay por qué crear ahí ventajas artificiales adicionales que además no está demostrado que funcionen, ¿no? Una última pregunta. En términos generales, este gobierno se ufana de haber mejorado el clima de negocios y la competitividad del país. ¿Merece ese elogio que se hace a sí mismo? ¿Cómo lo ve un exministro de Finanzas como Juan Alberto Fuentes? No, veamos un indicador básico que es la inversión, ¿no? ¿Cuánto ha aumentado la inversión? Y el año pasado tuvimos que la inversión experimentó un aumento pequeñísimo, ¿no? Lo que explica el crecimiento modesto del año pasado es el aumento del consumo, ¿no? Y vamos más o menos por el mismo camino ahora, ¿no? La inversión en Guatemala es de las más bajas de América Latina. A pesar de que Guatemala salte 10 puntos en el listado de competitividad. Sí, a pesar de eso. ¿Por qué? Y ahí volvemos al tema, ¿no? Los índices negativos de Guatemala tienen que ver con seguridad y con educación en particular, y con infraestructura en parte también, ¿no? Entonces ahí es donde se requiere concentrar los recursos del Estado y no en quitarlos a los impuestos que deben pagar las empresas, ¿no? Juan Alberto Fuentes Knight, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Estamos de vuelta a las 8:45. Queremos conversar ahora sobre ese proceso de nominación de candidatos a Corte Suprema de Justicia y a Cortes de Apelaciones. Nos acompañan para hablar sobre este tema este proceso que entra en su recta final a partir del día de mañana, martes 16 de septiembre. Gerson Sotomayor, quien es analista de las comisiones de postulación, y Oscar Comparini, quien es abogado, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ambos conocidos. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Doña Paula Hurtado arranca con la primera pregunta. Don Gerson, ¿cuál es la recta final que se tiene prevista para esta semana, el desempeño de esta última etapa? ¿Cuál es la previsión? Bueno, yo creo que en primer lugar se viene algo que es, digamos, lo que siempre ha causado polémica en este tipo de procesos, que es la votación de honorabilidad.
Y ese tema creo que lamentablemente ha tenido una tendencia por parte de los comisionados en donde generan que todos los aspirantes son honorables por miedo a quedar mal en el gremio o generar enemistades dentro del gremio. Y ese tema creo que es sumamente complicado cuando evaluamos realmente el currículum, las acciones de cada una de las personas que están postulándose, y ellos ni siquiera entraron a conocer a fondo los impedimentos que presentó sociedad civil contra cada uno de los aspirantes. Entonces es muy difícil poder generar la forma en que van a hacer este tipo de votación para elegir a esa lista de 26 en caso de la Corte Suprema de Justicia y los 250 y pico en caso de Corte de Apelaciones. Entonces se genera realmente una sensación de que únicamente se está negociando la justicia más que se está llevando a las personas más capaces. ¿Cuál es la impresión que tiene Oscar Comparini sobre este proceso que vivimos los guatemaltecos? Mira, yo creo que hemos pasado toda la etapa desde la convocatoria hasta la fecha con una serie de oposiciones a las comisiones, y la mayoría oposiciones válidas, desafortunadamente. Vemos altos calificados que sabemos todos en el gremio que no lo merecen, como hay altos que sí lo merecen. Por ejemplo, el actual Procurador General de la Nación, un abogado altamente capacitado. Vladimir Aguilar. Sí, Vladimir Aguilar. Uno de los favoritos del Ejecutivo. Independientemente de eso, sabemos que va a ser un buen magistrado. ¿Por qué? Entonces, porque es un tipo que viene con mucha experiencia en administración de justicia, con mucha experiencia en docencia, y que ha demostrado que cuando se propone algo, lo hace. Gerson frunce el ceño. Entonces, yo creo que es de los magistrados que llenan dos requisitos. Uno, ser bueno, y otro además ser favorito del Ejecutivo, ¿verdad? Pero creo que el problema que él tiene es que lo deslegitima ser funcionario y participar en el proceso. Es decir, no debiera ningún funcionario de participar en el proceso. Pero tenemos al secretario general de la presidencia, funcionario también, ex dirigente del partido oficial. Y ahí ya tenemos a dos magistrados de la Corte preanunciados. ¿Por qué? Porque quiera que no, este gobierno va a negociar su cuota, y entonces ya no importan las capacidades, importa la negociación y las lealtades, entre comillas, hacia sectores específicos. Y con esto que dice Oscar, ¿importan entonces las votaciones? A ver, lo que nosotros entendemos es que este viernes queda definida la nómina y que el próximo lunes 22 el Congreso de la República tiene el sobre con el que tienen que votar, pero esos nombres ya están designados antes de llegar al hemiciclo. ¿Para qué sirven entonces las votaciones, Gerson? Pues yo creo que efectivamente las votaciones, creo que es lo único que sirve de todo el proceso, porque realmente es ahí donde se toma la decisión política, y todo el resto del proceso es algo que ha dejado la sensación de simplemente ser una pantalla de ejercicio democrático, pero que no ha sido realmente así. Desde el momento que hay falta de transparencia, que existe opacidad dentro del proceso, que no dieron los resultados en su momento de las tachas, la forma en que conocieron los impedimentos, la división de ternas para poder conocer a cada expediente y calificar. Había una sensación por muchos aspirantes que inclusive no sacaron la nota que se merecían. ¿Y quién se encargó de revisar eso? Nombraron otra terna que se encargara de revisar, en vez de venir y someter a consideración del Pleno de la Comisión de Postulación, revisar las notas que las distintas ternas habían otorgado. Entonces es realmente una sensación por todos lados de una opacidad y vicios del proceso, y a la larga que conllevan que lo único que importa, y les importan los intereses fácticos de este país, es ese momento de votación para ese listado que pasa al Congreso de la República. Señores, en general, frente a lo que estamos es al colapso del sistema, Oscar. No, ya colapsó. Yo quisiera agregar algo a lo que dice el licenciado Sotomayor Gerson, y es que esta comisión ya solo tiene una posibilidad de salvarse, estas comisiones, que respeten las calificaciones. Pero yo aquí puedo apostar que no las van a respetar. Los que tienen padrinos muy poderosos y salieron bien calificados van a pasar, pero van a haber varios con buenas notas que no van a pasar. Y lo razonable sería que los mejor calificados del 1 al 26 pasen, y que el Congreso elija dentro de los 26 más capaces. No veo yo por qué van a votar si ya evaluaron
Ahora, si van a hacer una comisión de postulación, entonces que no hagan la payasada de pedir tanto documento, tanto esto, tanto aquí, tanto allá, porque entre bomberos no nos machucamos las mangueras. Pero eso los abogados los conocemos. Pero eso ocurrió, por ejemplo, en la comisión postuladora para fiscal general. Es que mire, había una decisión política de excluir... Ya no funcionan las comisiones, pues están mal diseñadas. Fue un diseño que venía de una etapa traumática del país y que tal vez para su momento fue razonable. Pero hoy en día, y lo hablábamos con Gerson antes de iniciar esta participación, la única forma de llegar a una elección objetiva de candidatos es el examen de oposición. Como bien decía Gerson, calificado públicamente y pudiendo ser supervisado por expertos ajenos a quienes van a calificar. De otra forma. Pero el examen de oposición suena razonable para unas cortes de apelaciones, por ejemplo. Pero para la Corte Suprema de Justicia, ¿Gerson también piensa que sería viable España, Francia, hacerlo mediante oposición? Pues yo creo que es donde más razonable suena. Claro. A ver, francamente, en primer lugar por la cantidad de los aspirantes, que es mucho más fácil generar un examen de oposición para 250 aspirantes que para 1000. En segundo lugar, es absolutamente necesario que quien defina la política judicial del país tenga pleno conocimiento de la situación actual y de las necesidades del organismo judicial. Es decir, aquí han llegado cualquier tipo de abogados al organismo judicial, pero el problema es que no saben el macro de cómo llevar a cabo la política judicial. No es lo mismo. Hay que recordar las dos grandes funciones del organismo judicial, que es la parte administrativa y la parte judicial. Entonces tiene que tener conocimiento en ambos sectores. ¿Un examen de oposición que calificaría a quién? El problema es que tenemos que definir en otros países del mundo, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, se designó una junta calificadora específica para la elección de estos puestos. Y está integrada entre personalidades distintas instituciones que trabajan conjuntamente con el organismo judicial de aquellos países y que ellos son los encargados de hacer una evaluación pública y que permiten la fiscalización de toda la sociedad civil. Y ha tenido bastantes buenos éxitos, digamos, en toda la administración. Déjenme preguntarles algo. Hoy leía una entrevista que le hizo Plaza Pública a Helen Mack y ella prácticamente centralizaba en el gremio de abogados el origen de todos nuestros males en este tema. Porque son los abogados que a través del Colegio de Abogados tienen injerencia en las comisiones, los que están detrás de las decanaturas de universidades que no tienen alumnos con facultades de Derecho, y también son los abogados los que están cooptando las diferentes piezas y puestos de operadores. En síntesis, decía ella, aunque se reforme o se hagan nuevas leyes para comisiones de postulación, los abogados van a encontrar siempre la manera de cooptarlos y de beneficiar intereses gremiales o particulares. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo en ese sentido pensaría que, entonces, si seguimos el planteamiento que dio Helen, entonces es mejor sentarnos, cruzarnos de brazos y no hacer absolutamente nada. Entonces es mejor ver, en vez de ver lo negativo, no es necesariamente la profesión que tiene el país, son nuestros males estructurales los que tienen hacia el país. Es que lo que en el gremio de abogados veo la solución, no, aparte de ver lo que se está corrompiendo en el gremio, también veo que ahí está también la solución para poderlo hacer. ¿Usted qué piensa, Oscar? Es que si nos vamos por lo que dice Helen, entonces, digamos, el Colegio de Economistas tiene la culpa de la cuasi quiebra del país. No es así. Es el entramado de intereses sucios que predomina en este país lo que es responsable de las crisis enormes que tenemos en todos los sectores de nuestra sociedad. Pero ustedes sí están de acuerdo con que... el sistema está colapsado. Sí, con que el sistema está colapsado, con que el gremio de abogados no debería jugar el papel que juega preponderante en este momento y que sería más razonable tener un panel de expertos que terminen calificando de manera pública y por oposición a los aspirantes a los cargos más altos en el sistema de justicia. Así es, porque mire, cuando es la representación del gremio de abogados, ¿cómo se logra? Por elecciones en las que se gasta un platal. Ajá. La de magistrados es ilegítima, totalmente. ¿Cómo va a ser una entidad privada la que elige a los que van a elegir? Aparte de que la mayoría de los que forman parte del grupo que representa a los magistrados de salas se están reeligiendo. Y tercero, los decanos, pues muy bonita la academia, pero no estamos buscando catedráticos, estamos buscando magistrados, jueces. La Corte Suprema de Justicia debiera de ser una corte de casación con toda la barba. Claro. Pero se ha dejado que la Corte de Constitucionalidad le quite el papel. ¿Por qué? Porque resuelven políticamente.
¿Usted qué piensa, Gerson? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado, digamos, con la aseveración, porque este grupo de expertos obviamente tendría que ser abogados. Sí, entonces no podemos sacar al gremio ahí porque es una materia que le corresponde por su naturaleza al gremio. ¿Usted es abogado, Gerson? No. Ok. Pero le corresponde por su naturaleza al gremio. Ahora, lo que sí que considero es de que uno es la forma en que se van haciendo, digamos, los entrampes. Uno, por ejemplo, el tema de que los decanos estén en las comisiones de postulación y en otros espacios, lo único que ha venido a hacer es politizar la academia. Y esa politización de la academia ha tenido realmente sus verdaderos reparos en la formación de nuevos profesionales. Y esos nuevos profesionales son los que hoy empiezan a asumir estos papeles protagónicos dentro de comisiones de postulación, así también como dentro, digamos, de todo el Estado, donde pueden participar los profesionales de ciencias jurídicas y sociales y abogados y notarios, ¿no? Entonces creo yo que esa vinculación es importante porque nuestro mal es estructural y tenemos que empezar a erradicarlo desde el inicio. ¿Ven posible ustedes que nos encaminemos los guatemaltecos hacia una reforma constitucional que permita definir de manera distinta la integración del organismo judicial, de las más altas cortes? Yo lo veo indispensable, Juan Luis, y creo que ya este gobierno no le da tiempo. No. Creo que si el gobierno que viene se empeña desde un principio en una reforma constitucional sólida, bien pensada y bien razonada, es posible. ¿Y Gerson lo ve del mismo modo? No, yo creo que efectivamente, tu pregunta fue encaminada hacia la viabilidad. Yo creo que la viabilidad política no está en este momento, porque precisamente son las mismas estructuras que son las que tienen el poder político. Claro, ¿y les conviene este sistema? Absolutamente. El Estado, quien dice que no funciona, es mentira. El Estado funciona porque fue diseñado para que no funcione. Para los guatemaltecos, para las grandes mayorías. De la manera en que funciona. Exactamente. Para pequeños grupos. Exactamente. Para pequeños grupitos que tienen intereses concretos y que mueven todo el país a su sabor y antojo. Gerson, rápidamente para cerrar con la pregunta inicial. Esta semana, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a ser visible o palpable de esta última negociación? ¿Vamos a ver el listado de los 26 esta semana? Sí. ¿A qué altura lo esperan ustedes? ¿Miércoles, jueves, viernes? Yo lo esperaría martes a más tardar. Mañana, tan pronto como no, es que hoy estamos es que hoy miércoles. Es miércoles, sí, lo confunde uno. Parece un domingo prolongado desde ayer, sí. Yo lo esperaría tipo miércoles y les digo por qué. Precisamente porque entre más tiempo pase de esta semana, más sometidos a fiscalización van a estar la votación de los comisionados. Y entre más rápido lo hagan, menos presión articulada van a poder tener. Y le pasan la brasa al Congreso. Exactamente. Bueno. ¿Y en el Congreso ya son previsibles las negociaciones? Ya creo que hay 3 escenarios de negociación dentro del Congreso. Uno es patriota con los pequeños, otro es líder con los pequeños y otro es patriota y líder. Que es tal vez sería lo peor que le podría pasar al país, sería la negociación entre los dos monstruos. Pero eso solo reflejaría los intereses de los partidos políticos. Sabemos que hay otros intereses, por ejemplo, de diferentes grupos del sector privado, de diferentes grupos de poder real, de corrientes de abogados. ¿Cómo vamos a ver que se manifiesten esos intereses en el Congreso? Hay que recordar que también estos mismos grupos fácticos son los que tienen injerencia en partidos políticos y son financistas de partidos políticos. Entonces no miremos de forma separada solo porque tienen bandera política, o sea, y en otro espacio donde no lo tienen. Y vía PP, absolutamente. Recordemos que también en este momento, en este país, difícilmente podría llegar alguien que no tuviera por lo menos la venia mínima de un sector privado o una parte del sector privado. Entonces, los dos que tienen en este momento, que están encabezando encuestas, tienen, digamos, influencia de ambos sectores, tanto de economía emergente como de economía tradicional. Y eso es una realidad innegable. Si no, veamos a los propios diputados del Partido Patriota que se identifican como Cámara de Industria. Y ellos dicen, no, yo soy Cámara de Industria, antes de decir soy Partido Patriota. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45, sobre todo en este día 15 de septiembre, al final de un largo fin de semana y cuando ustedes estaban todavía disfrutando de su asueto de la independencia. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Ahí mostraron todas su, digamos, ahí descargaron todo, ¿verdad? Porque tiraban hasta toallas sanitarias, tiraban de todo, ¿verdad? Y qué bueno que eso ya no lo miramos. Qué bueno que ahora lo que miramos es celebración. Y cuando el exalcalde Arzú prohibió, porque él fue el que prohibió los desfiles a propósito, los desfiles cívico-militares. Sí.
Hubo colegios que no atendieron eso, hubo colegios que en su libertad dijeron vamos a hacerlo porque no estamos violentando ninguna ley ni ninguna norma y lo siguieron haciendo. Y prueba de ello es que los desfiles, al contrario, crecieron más de lo que se tenía antes, y no solo crecieron en tamaño, en vistosidad, en ritmo, crecieron en ejecución, en calidad. Y felicitaciones a todos los padres de familia, directores, maestros, directores de música, colegios, ¿verdad? Le doy un dato, licenciado. El movimiento de bandas escolares es el movimiento juvenil más grande de este país. Y qué bueno. Qué bueno, yo como siempre he dicho, prefiero que estén somatando un tambor a que se vayan de maneros allá cuando vivo en la zona 18, ¿verdad? Y prefiero a que aprendan de música a que aprendan de políticos, no sé, algo así, ¿verdad? Porque ver al otro en realidad es una tristeza, pero es una alegría ver a miles de jóvenes, sus familias y todo, que no solo hoy, sino ayer, desde el 11 vienen, ¿verdad? Y al mismo tiempo sé que para muchas personas puede ser un cuestionamiento acerca de las antorchas, pero las antorchas es una actividad que es única en el mundo. Solo nosotros tenemos esa actividad en el mundo. Independientemente cuáles sean las razones y causa tráfico y que la gente se oponga, es una actividad extrañamente, porque no es solamente de escuelas, no es solamente de empresas, colonias, sí. Departamentos, alcaldías, municipios, gobernaciones, iglesias, de todo lo están haciendo. Creo que es una forma interesante de decir, me interesa el país. Y de celebrar también. Yo creo que es bueno celebrar, independientemente que creamos que es el 15 de septiembre o es en 1823 o es con Rafael Carrera hasta 1848, sí, ¿verdad? Como hablamos el jueves independientemente pasado, de eso, creo que hay un sentimiento que en libertad podemos hacer todo eso, ¿verdad? Ahora sí, pasando al circo, ¿va? Discurso Valdizón, nuestro discurso. Primero me parece a mí interesante que el Tribunal Supremo Electoral está pintado, pues. Eso es lo primero que uno mira, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo Electoral está pintado. Obviamente no solo los del líder, todos los de las otras organizaciones ya tienen sus ONGs, tienen sus medios, ¿verdad? De hecho, el mismo este señor tiene una serie de medios ya en fila para atacarnos a propósito, ¿verdad? Y ya empezó. Y a mí me da risa, ¿verdad? Porque es parte de lo que él cree que es campaña política y cree que él va a ganar mucho con eso. Pero al mismo tiempo, no solamente hay... para mí fue el lanzamiento de campaña. Para mí fue un lanzamiento puro de campaña a través de una ONG, a través de una marcha. La lluvia los detuvo un poco, ¿verdad? Pero es un lanzamiento de campaña, es un lanzamiento de campaña total. Dos datos curiosos. Primero, que no quiso dar ninguna declaración a ningún medio, ¿verdad? Ya de hecho es interesante que los medios a los que habla uno ya sabe cuáles son, ¿verdad? Y segundo, son los de él. Y segundo, el hecho que los candidatos que obviamente van a ser de la lista nacional, ¿verdad? Pero que ahora son diputados, estuviesen presentes en esta, no sé cómo llamarle, marcha, inicio de meeting, no sé, discurso, actividad proselitista, y no sé cómo el Tribunal Supremo Electoral lo llame, porque el Tribunal Supremo Electoral sí tendría ¿llamado a la afiliación? No, hombre. No podría. No, pues yo no. No, pero es que, a ver. En ese discurso el llamado no fue afíliense, ¿verdad? Sí. El llamado fue digamos, a otras. Fue un llamado a todos los líderes. Curioso que entonces él reconoce que aunque el partido se llame líder, no todos los líderes están con él. Eso es y ese es el llamado que hace en esta. Pero yo, otra vez, Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pintado en trabajo manual de patojo de aldea de primero primaria, ¿verdad? Que sin mucho. Porque el Tribunal Supremo Electoral en realidad cada vez pierde más. Y curioso, ¿verdad? Que todos estos malandrines, todos estos malcabrestos, pullan cada vez más y más los límites. Y le dicen al Tribunal Supremo Electoral, yo pues, venite pues. ¿Y qué? ¿Y qué? Le dicen, ¿verdad? Y yo voy a hacer mi meeting y yo pues, le dice, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo Electoral se queda así puchucho paleado, ¿verdad? Entonces, totalmente, en realidad no tenemos Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que deberíamos de decir. Vámonos a las redes. Juan Carlos Donis nos dice, discurso Valdizón, lo triste es que este señor, si no pasa nada, será el próximo gobernante, es lo que le dice Juan Carlos Donis a Zapeta. Juan Melgar, ni sorprendente es el discurso Valdizón que irá
a hacer el TSE? Se pregunta Juan. Porque el rojo estaba por doquier, circo, diría Zapeta. Por lo menos estaba en el cuello. Sí. No, en todo. Había mucho motivo rojo, ¿verdad? Tigre nos dice, la antorcha es una emulación del fuego olímpico y es una bella tradición de lo poco que alimenta el nacionalismo en Guatemala, dice el Tigre. Dibujante Juárez, exacto, señor diputado, rechazamos la corrupción en el gobierno, pero sobre todo rechazamos la corrupción en el Congreso, la suya, es lo que le dice el dibujante Juárez. Carlos Santos, con discurso Valdizón, se ve bien el teatro organizado por ese compadre, se da cuenta. Y no, que ya no era candidato, pues, es lo que dice el señor Santos. Bueno, él en cuestión de días después dijo que no se iba a desafiliar del partido líder y era irrisorio pensar que eso iba a pasar. O sea que en todo caso si hay una estrategia por si Tribunal Supremo Electoral en algún momento, como diría un gran escritor guatemalteco, ¿verdad? Y cuando uno vio todavía no era el dinosaurio, sino que el Tribunal Supremo Electoral todavía estaba ahí, ¿verdad? Claro. Despierta. Y le dice, mire, algo va a pasar, y o lo dice, poche en las manos, ¿verdad? No lo vuelva a hacer. Algún día, ¿sabe ni cuándo, verdad? Entonces tal vez hay una reacción, pero mientras tanto no, miren, y el mico es lo que el mico hace, igual lo van a hacer todos los otros, y los otros sí estuvieron en las mismas actividades. Que la cobertura haya sido por esto, obviamente por una ONG más falsa que billete a 3 quetzales, ¿verdad? Pero ahí estaba. Los otros estuvieron iguales. Los otros va a enviar mensajes por redes sociales, sus discursos de la independencia, el 15 de septiembre y todo eso. O sea, también hicieron su proselitismo de otra forma. Dice Sergio, discurso Valdizón, el nuevo prócer de la independencia, después de Jesús, al menos ya le bajó. Dice Sergio Dueñas, Antonio Lago, se nota que todo está planificado, es una burla del Tribunal Supremo Electoral y a los ciudadanos. Vinicio Montes nos dice, discurso Valdizón, si por discursos y promesas fuera, este país no existiera pobreza y con mano dura estuviéramos seguros, dice Vinicio. Willy 2129 nos dice, discurso Valdizón, se siguen burlando de mi pobre Guatemala, creen que somos su propiedad. Nos dice Fer con discurso Valdizón, no solo es una burla al Tribunal Supremo Electoral, sino al pueblo de Guatemala. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Buenas noches, Juan Carlos, Estuardo, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 p.m. Quiero partir de estas líneas de Fernando-DAC, y es que no solo es una burla al Tribunal Supremo Electoral, sino al pueblo de Guatemala. Considero que eso es lo primero por lo que hay que empezar ya a analizar, porque en efecto esto es una burla a todo el país. Iniciamos por las declaraciones de este señor Edgar Vázquez, que habla como representante de esta fundación que, como bien decía Estuardo, es más falsa que un billete de 3 quetzales, para decir que fue este movimiento el que tuvo la iniciativa de realizar la marcha o esta concentración de personas para conmemorar la independencia. Pero pareciera ser que de verdad piensa que nosotros somos tontos o algo por el estilo y que no vamos a creer o recordar su afiliación al partido líder, cuando él fue incluso el que presentaba recursos de inconstitucionalidad a proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado para el año 2012 y así sucesivamente en compañía de otras personas también integrantes del partido líder. Sí, entonces, vestido bajo su uniforme, traje negro. Llegaba a la Corte de Constitucionalidad con camisa blanca, traje oscuro y su corbata roja como siempre. En esta ocasión también pasó lo mismo. Quizás no con corbatas porque estaban de civiles o sport, por así decirlo, que llegaron con sus camisas tipo polo, con el cuellito rojo y demás, lo que llega a reflejar aún más que obviamente esto es una actividad, como quiera llamarle, pero la cuestión es que es ilegal. Están empezando a promover el nombre de un candidato junto al color y demás símbolos que hacen alusión a lo que es una organización política. Entonces, obviamente, esto no fue por parte de una fundación que no sabemos ni siquiera cuál es su trayectoria, cuál es su objetivo o algo por el estilo, porque nada ha hecho. O sea, esto está aquí solo para promover y esconder las actividades del líder y la promoción de campaña que quieren realizar, diciendo que de una u otra forma esto es legal. Siguiendo con el otro punto, que siempre por la línea de este mismo comentario de Fernando, si no estoy mal, definitivamente el Tribunal Supremo Electoral está dejando muchísimo de qué hablar, de mucho que desear más bien. ¿Cómo puede ser posible que estando frente a sus narices este tipo de actitudes por parte de los integrantes del líder
no se haga nada. ¿Qué nombre le ponen a esto? ¿O cómo es que ellos pueden asegurar que no es algo que vaya quebrantando la ley? Si es su trabajo empezar ya a fiscalizar este tipo de acciones y obviamente aplicar las sanciones que la ley le permite, ¿por qué no iniciar con ello? ¿Por qué no empezar a sentar precedentes? ¿Por qué no también ampliarse con uno de los artículos que habíamos comentado en este mismo espacio, en otro lunes, que era llegar hasta poder eliminar a un partido político de la contienda si no cumple con lo que establece la ley? Si en este momento, en esta pre-campaña electoral, están realizando todo ese tipo de ilegalidades, ¿qué podemos esperar para el momento de que ya inicie legalmente la campaña? Y mucho menos que podemos esperar si ellos llegan a quedar como gobernantes. Vámonos a las redes. Jorge-Miguel GT nos dice: la burla a la población es todos los años. El TSE debería de suspender por unos 10 años a los políticos. Pero que ahí hay una vuelta extraña, ¿verdad? Porque precisamente quienes hacen la ley electoral y partidos políticos son los políticos. Claro. Entonces, por principio en el mundo, no solo en Guatemala, ningún político va a legislar contra sí mismo, ¿verdad? A no ser, ojo, ese principio tiene una salvedad, a no ser que la población empiece a presionar. Porque si bien no legislará contra sí mismo, sí quiere votos para sí mismo. Claro. Porque es la única forma de mantenerse y el voto lo tenemos nosotros. Por eso es que de este lado es que uno debe también pensar como votante. Y yo ahí tendría alguna pregunta. ¿De dónde salió el dinero para esta ONG? ¿Quiénes conforman esta ONG? Además... Este comité ejecutivo del cual se mostraba en las camisas. Bueno, uno, pero dos, la ONG esta, ¿cómo se llama? Etnicidad, Zacaric, no sé qué se llama, o así se llama la ONG. No. Zacaric Identidad y no sé qué más, ¿verdad? No. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cuál es el objetivo? O simplemente es otra de esas ONGs de cartón de fachada, también por la cual se lava mucho del dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? ONGs de cartón que están en una tortillería, en un predio baldío, o no existen, y tienen contratos por cientos de millones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta ONG? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué está? ¿Cuál es el permiso que tiene, verdad? Esta fundación. Yo opino que el discurso Valdizón es una burla al pueblo de Guatemala. Lo peor es que el mismo pueblo votará por este partido. Qué tristeza, nos dice Yo opino que. Guayo-81 nos dice: discurso Valdizón. Lo lamentable de todo es que igual se diga lo que se diga, las personas el otro año no elegirán bien. Es una vergüenza. Vinicio Montes: discurso Valdizón. Los magistrados y empleados del TSE que terminen sus vacaciones y trabajen ya y verifiquen. Eduardo López: discurso Valdizón, y no que se había retirado, pues. Qué pena da el TSE, nos dice Eduardo López. Manuel López nos dice: lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral es un títere tanto del Partido Patriota y líder, y la prepotencia de Valdizón. Gato Negro: discurso Valdizón, que por favor ahora sí el TSE le acepte la renuncia a su partido, nos dice Gato Negro. ¿Sí? Gerson Obando nos dice: él aprovecha cualquier espacio para mostrarse en su búsqueda de la guayaba, es lo que plantea Gerson. Mario R. Martínez: Valdizón solo demuestra su sed de poder. El 15 de septiembre le importa nada este tipo de asco, nos dice Juan. Lamentablemente este mitin del discurso Valdizón promociona la anarquía. Mitin, el TSE tiene que pronunciarse. Manu: mejor que piense yo oficialmente el circo con discurso Valdizón. Juan Carlos Donis: discurso Valdizón. Lo triste es que eso ya lo leíamos hace un momento. Lo escucho, licenciado Zopeta. Ahora, regresemos al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque yo creo que es importante. Si el Tribunal Supremo Electoral no dice nada en esto, no le puede decir nada a ningún otro partido, incluyendo el partido de gobierno. Y en realidad el mayor problema no es ni líder, ni todos, ni bueno, ya hay partidos que no existen, ¿verdad? Gana y todos esos en realidad ahora ya no existen. Bueno, si usted existen nominalmente, ¿verdad? Pero ahí habían diputados también que hace como 8 días estaban en la gana. Sí, hace como 20. Hace como 20 días. Para ser más exactos. Para honrar la verdad, sí. Sí, pero que eran secretarios generales. Sí, eso se cambian calzón, se cambian de partido cada rato, pues, o sea, eso no es extraño para nosotros. O sea, eso nos demuestra uno que no hay una ideología sentada, ¿verdad? En términos de van a defender estos valores y estos principios como partidos políticos, pero al mismo tiempo
si el Tribunal Supremo Electoral no dice esta boca es mía, en este caso, entonces ya le dio permiso a todos los partidos políticos y mañana no vamos a ver un mitin, mañana vamos a ver 20 mitines al mismo tiempo. Y entonces no se puede decir nada que el mismo partido de gobierno esté haciendo proselitismo. Yo he sido de la idea que en realidad no debería haber ninguna restricción para hacer proselitismo político, porque ahí el partido de gobierno tiene una ventaja, siempre va a tener una ventaja. Bueno, estar en el poder, pero no solo eso, siempre va a tener la ventaja de los recursos que le da él, y eso no lo podemos cambiar. Entonces, aquí sí Tribunal Supremo Electoral tendría que brincar, ¿verdad? Así como tigre, así enojado y decir, de un zarpazo bajar a todos los partidos. Pero el pobrecito no va a poder, pues, porque pero es para que, principiar... a ver, por modelo, si el Congreso de la República, que es el epicentro de la política, del lugar donde están los políticos, es quien elige directamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o sea, no, por concepto no va a encontrar un proceso pues realmente independiente. O sea, en ese proceso de postulación y después de la postulación ir al Congreso, o sea, cuesta entender cómo se puede lograr un todos tribunal. Los procesos de postulación en realidad son una repartición de patrimonio, sea el de Tribunal Supremo Electoral, sea el que tenemos ahorita de magistrados, de Contraloría, de fiscal. Todos son procesos en los cuales un representante de no sé qué, un representante de aquí, un representante de las fitas de la línea, un representante de aquí, otro representante de las señoras no sé qué, y otro representante de la terminal, y otro representante de la USAC, y un representante, ¿verdad? Y todos deciden, y eso ya se convirtió en un mercado, ¿verdad? De hecho, han nacido universidades, que es lo más triste. Ahorita nació una. Ahorita acaban de nacer una en Petén, ¿verdad? Nacen universidades solamente por la posibilidad de tener un puesto ahí en las comisiones de postulación. Y esto es igual para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ese sistema hay que cambiarlo. Además, esa tendría que ser, nos guste o no nos guste, una discusión y una selección del Congreso mismo, ¿verdad? Porque entonces el Congreso que al pelo, ¿verdad? Entonces se limpia bien con... Nosotros no fuimos. A nosotros las comisiones de postulaciones nos mandaron a estos malandrines y de estos elegimos nosotros. Ustedes aleguen a las comisiones. Entonces, lo mismo pasa con Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto nos mandaron es, ojo que el Tribunal Supremo Electoral no están los mejores que fueron seleccionados. Están los afines. Y ese es el problema con todas las comisiones de postulación. Entonces, si nos quejamos del Tribunal Supremo Electoral, vamos un poquito atrás y miremos el proceso de postulación y el proceso de selección. Ojo que es una selección entre los afines, no entre los mejores. Los mejores no están ahí. Vámonos. Nos dice Sergio Calderón, discurso Valdizón, está claro, el Tribunal Supremo Electoral es una farsa. Walter Cerón nos dice, discurso Valdizón, el TSE no va a decir nada, no tiene autoridad. No tiene, pues. Leiner Mejía nos dice... Discurso Valdizón, este tipo se quiere pasar por encima de las autoridades, deberían de prohibirle ser candidato. Katy nos dice, discurso Valdizón, nos gobierna la ignorancia, creo que se debería empezar por el actual gobierno con su campaña anticipada. Manu, con discurso Valdizón, así como es la oferta es la demanda, es lo que nos plantea Manu, asegurando de que la oferta política es muy mala, pero también la demanda política es mínima, por nula. Sergio Varela nos dice, discurso Valdizón, el desgraciado solo busca estar presente, pero poco a poco se cae su teatro. Guayo nos dice, discurso Valdizón, lo lamentable de todo es que igual se diga lo que se diga, las personas el otro año no elegirán bien, es una vergüenza. Lo cerramos, Ana Lucía. Pues precisamente con la línea de lo que decía Estuardo, no solo es el tema de las comisiones de postulación, sino que también las personas que llegan a ser candidatos o llegan a postularse en ese mismo lugar, a presentar su solicitud para participar, son personas que no han seguido un procedimiento de alguna carrera que ya esté delimitada y que algún quórum de expertos vaya delimitando, como por ejemplo en la misma ley de la carrera judicial aún tiene muchísimos baches, muchísimas cuestiones que resolver que hacen que hasta el momento personas no capaces puedan presentar su solicitud para estar en cualquiera de estos cargos, en algunas cortes o también en tribunales. Entonces el tema también es cómo nosotros empezamos a filtrar
mucho más allá desde antes a estas personas por medio de la preparación, para que ahí sí no solo dependamos de la afinidad, sino también de la capacidad de las personas. Y ahí sería la competencia más reñida entre todos ellos, para que si siguen todavía estos retrógrados procesos de comisiones de postulación, al menos tengan un fondo de donde poder elegir algo aceptable. 10:31, yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero les hago una pregunta fundamental. ¿Fue la decisión del Tribunal Supremo Electoral de levantar la suspensión que tenía sobre los partidos políticos lo que ha detonado en creer que no hay ningún tipo de credibilidad en el proceso? Licenciado Zapeta. Sí. Ana Lucía. Sí, totalmente. Es que fue una cosa realmente ridícula, increíble. Además, ni siquiera fue unánime. Ni siquiera fue unánime. Hubo votos disidentes dentro del mismo tribunal. Es una locura. Son las 10:32, Discurso Valdizón, nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa y al regresar tendremos, por supuesto, otro tema. Quédense con nosotros a las 10 p.m, totalmente en vivo en este 15 de septiembre. Estamos presentando a las 10 p.m. Participaron en la conferencia internacional sobre la paz y seguridad en Irak este lunes, celebrada en París, y se han comprometido a poner en marcha con urgencia todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra el Estado Islámico, incluida una ayuda militar apropiada. Es la principal conclusión del comunicado conjunto de esta cumbre convocada por el presidente de Francia, François Hollande. Los deportes son presentados por Interjet. Este martes inicia una nueva edición de la UEFA Champions League. El Real Madrid, actual campeón del torneo, buscará revalidar su título. Su primer compromiso será ante el Basilea suizo, rival que no debería ser de mayor complicidad para los merengues. Por su parte, el Zenit de Salomón Rondón también hará su debut ante el Benfica de visitante. El venezolano debería estar entre los 11 titulares y conseguir jugar por primera vez en la fase de grupos de la Champions League. El equipo que gane este torneo 2014-2015 podría recibir como mínimo 37.4 millones de euros, sin contar la cuota de mercado, según los datos del reparto de ganancias anunciados hoy por la UEFA. Los 32 clubes que comenzarán mañana a disputar la fase de grupos recibirán una cantidad base de 8.6 millones de euros. La victoria se premia con 1 millón y el empate con 500.000 euros. Los conjuntos que lleguen a los octavos de final percibirán 3.5 millones de euros cada uno, 3.9 millones si llegan a los cuartos y 4.9 millones a las semifinales. El vencedor ganará 10.5 millones y el subcampeón 6.5 millones de euros. La UEFA calcula que repartirá tanto en la máxima competición continental como en la Supercopa de la UEFA un total de 1.340 millones de euros. Tras la deducción de las asignaciones de los participantes en las rondas previas, el importe para ambos torneos es de 1.285 millones. Los deportes fueron presentados por Interjet. Bueno, hablemos de lo que nos presenta diariodigital.gt. Cada avioneta en Marina del Sur. La tarde de este domingo 14 de septiembre cayó una avioneta allá en la Marina del Sur, en Escuintla. Guatemala en alerta por el chikungunya. 113 personas han muerto por esta enfermedad transmitida por un mosquito. La audiencia contra el dueño de Rat El Anhum en 10 momentos se negó a declarar a este ciudadano australiano acusado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La fiesta patria en septiembre se caracteriza por el recuerdo de la independencia, bandas escolares, batonistas, escuadras de gastadores, fiestas patrias y la Constitución. Entre la algarabía, las bandas y las antorchas, los asistentes al obelisco se reunieron para festejar. Pasaron por alto que pues, la Constitución no estaba y no está. Eso es, bueno, y como le robaron las hojas a Miguel Ángel Asturias, bueno, en este paso se robaron la Constitución del obelisco. Pero las hojas del monumento Asturias, Miguel Ángel Asturias. O sea, que todavía está vivo el maestro Leiva, que todavía se le puede hacer algo al monumento Miguel Ángel Asturias, pero oiga, robarse las hojas para venderlas como chatarra por el bronce, eso sí da pena, ¿me entiende? Da pena.
veíamos una nota muy curiosa, si usted la quiere revisar, está bien interesante, sobre un simulador de realidad virtual que nos presenta Diario Digital. Y en su revista vespertina número 116, la más importante es lo que nos presenta Diario Digital. En la vespertina vemos la colección de septiembre y vemos esta fotografía de las famosas antorchas en el mes de la patria. Habemos ya transcurrido 3/4 partes del programa, pero vamos a nuestro segundo tema del día con Producción Drogas. Y es que Guatemala está incluido dentro de una lista de 22 países elaborada por el gobierno de Estados Unidos como los países con mayor tráfico y producción de drogas en todo el mundo. Estados Unidos colocó a 22 países en la lista de mayores productores o de tránsito de drogas. Entre ellos está Guatemala, no como mayor productor, pero sí como una de las vías donde más se transitan drogas. Sin embargo, según la Casa Blanca, esto no significa que exista una opinión negativa para el país al combate del flagelo del tráfico. De hecho, el informe destaca a Guatemala y Colombia por el apoyo que han brindado contra las drogas, cuyas acciones, según Washington, han derivado en el decomiso de cocaína y heroína. El documento destaca los casos de Centro y Sudamérica e hizo notar que los países están buscando en forma activa la cooperación internacional y regional, así como el intercambio de información en las mejores prácticas para mejorar la seguridad ciudadana. La lista la conforman, además de Guatemala, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bueno, y he de contarle también que las fuerzas militares dieron a conocer con certeza que el narcolaboratorio que fue desmantelado ayer acá en nuestro país sí era para la producción final, para la transformación de pasta de coca en cocaína. El sábado pasado, autoridades informaban sobre un hallazgo que por primera vez se desarticulaba en el país, un narcolaboratorio donde producían la fase final de la cocaína. El operativo se realizó en la finca El Silencio, Sunchitepeques. A pesar de la importancia del operativo, no hubo detenidos. Según el titular de la cantera del interior, eso es por la dificultad de llegar con rapidez al lugar. Y aparte, también la ausencia de deducir responsabilidades, porque los terrenos no están debidamente registrados. Mira, en el interior del país es un poco complicado poder hacer capturas o poder vincular gente, porque regularmente se pueden encontrar en casas o en lotes que fueron abandonados, y muy difícil hacer la vinculación en la propiedad del terreno. Recuerde que Guatemala apenas va en 1/3 de lo que es el registro catastral, y mientras tanto las posesiones están en registros en la municipalidad, en las municipalidades, que no siempre son verdaderamente exactos. Así que esto en gran medida impide las capturas. Igualmente, cuando vienen cargamentos, que sorprendemos cargamentos, vienen a nombre de empresas fantasmas cuya localización no se ubica. Todo esto son mecanismos de verificación que tenemos que ir incorporando como controles. Hasta hoy han sido desmantelados 4 laboratorios, pero ninguno como estos, afirma el funcionario. El laboratorio estaba dotado específicamente para la última fase del procesamiento de la cocaína. Hasta hoy han sido desmantelados 4 laboratorios, pero ninguno como estos, afirma el funcionario. El laboratorio estaba dotado específicamente para la última fase del procesamiento de la cocaína. Detalló que los anteriores narcolaboratorios eran para elaborar droga sintética, la cual era para el consumo nacional, y el 10% para ser trasegada a México. En Suchitepeques se incautaron 52 toneles con precursores, así como 22 canecas, de las cuales 16 son azules, 5 blancas y una negra, también 3.7 kilos de cocaína. Estamos con Producción Drogas. Yo solo le voy a leer este mensaje que nos envía en el tuiteo el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Estuardo Gamalero, que me parece muy valioso. Para algunos el rol del TSE es organizar las elecciones. Para mí es velar por la transparencia del proceso democrático. Me parece que estamos en absoluta concordancia con el magistrado Gamalero. Es que es velar por esa transparencia, porque se juegue bajo un sistema. A ver, la democracia es un sistema de elección. Sí, o sea, es un proceso netamente de elección de autoridades.
No es más que eso, pero tiene que ser transparente, tiene que ser justo, tiene que ser en una base de legalidad. Solo reviso algunos mensajes y voy con el licenciado, que nos dice Suset. Lo único que dijo fue acerca de contrarrestar la corrupción y que dicen del show del gobierno al estilo mexicano, es lo que dice Susan. Francisco Guillén, discurso Valdizón, y a este zorro hay que ir a cazarlo y colgarlo de la cola, es lo que nos dice Sergio Calderón. Está claro que el Tribunal Supremo Electoral es una farsa. Vámonos hasta arriba porque ya tenemos algunos mensajes con Producción Drogas. Alexander, Producción Drogas, que somos un narcoestado donde el narco manda, patrocina autoridades a cambio de impunidad y libre paso, dice Alexander. Edu con Producción Drogas y la lista de los países que más consumen, aunque se hagan miles de decomisos, los gringos encuentran siempre que meterse, es lo que dice Edu. Juan nos dice con Producción Drogas, Guatemala tiene un serio problema con el tráfico y producción de drogas, vamos a hacer otra Colombia. Juan Carlos nos dice, ¿cuál es el miedo de la legalización? Se les va a terminar el negocio a muchos. Producción Drogas. Luis Carlos Bautista nos dice, discurso Valdizón está fácil, cortina de humo, no se hicieron que fiestas patrias ni que nada. Telma de la Rosa, no tienen sangre en la cara. Mario López, ¿qué puede hacer ahora el TSE si ellos provocaron todo esto al levantar la sanción a los partidos políticos? Es lo que se plantea en las redes sociales. Lo escucho, licenciado Zapeta. Bueno, yo esperaría que, siendo correctos, ¿verdad? Siendo muy correctos en el tema de las drogas, que Estados Unidos también sacara la lista no solamente de los productores ni de los países en donde más pasa droga, sino sería interesante ver el país donde más se consume también, ¿verdad? Porque esa no la saca. Todos sabemos que es Estados Unidos. Yo creo que por eso no la saca, ¿verdad? De la misma razón por la cual no hay problemas políticos en Estados Unidos, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿verdad? Por esa misma razón, ellos no sacan esa lista de los mayores consumidores, porque ahí estaría Inglaterra, digamos, estaría Canadá mismo, estarían varios de los países que son aliados. Pero el problema que nosotros sí estamos recibiendo ya es que si tenemos el proceso final de transformación, porque no es elaboración, sino es transformación de la cocaína, sería un proceso de refinamiento en realidad. Lo que vamos a tener aquí va a ser una guerra ahora de producción. Y alguien dice, esa es la verdadera colombianización, ¿verdad? Cuando ya los productores empiezan a pelearse regionalmente. Ahora, eso metámoslo al tema anterior de los partidos políticos. Que hay que decirlo, licenciado, o sea, Colombia era el mayor productor de cocaína, pero tenía que importar la pasta de coca de Bolivia, de Perú, sí, porque ellos no la producían, no tenían esa capacidad. El refinamiento de la coca fue lo que hizo de Colombia la guerra contra las drogas, y el Plan Colombia. Exacto. Y todo esto. Ahora, ese proceso, si en realidad se pasó del sur hacia Guatemala, y ese proceso también baja de México hacia Guatemala, y de ahí la razón que los mexicanos muevan que 5,000 o más agentes de tropas hacia la frontera mexicana, y que luego ellos aleguen que Estados Unidos mueva también sus tropas al sur, a mí me sorprende. Pero eso nos puede generar una guerra mayor que la del simple tráfico, porque eso ya significa no solamente un proceso sedentario, ¿verdad? O sea, establecimiento aquí de producción, por lo menos transformación. Y yo creo que hay varios libros. Hay un libro magnífico hay abogados de los narcos, los señores del narco, son las historias ahí. En Abogados del Narco es interesante que se sigue el precio, ¿verdad?, de 1 kilo de cocaína desde la primera producción de hoja desde Bolivia, ¿verdad?, desde Ecuador, y luego por todo el camino que recorre y cuánto va aumentando el precio del kilo. Y curiosamente en Guatemala es donde se dispara el precio del kilo, ¿verdad? Pero ahora... Bueno, el kilo de cocaína varía incluso de a qué estado de los Estados Unidos lo lleve. Sí, no cuesta lo mismo, digamos, en Los Ángeles. El objetivo de los escritores era llegar a la frontera. Claro. Ya ahí es otro. Entonces, pero está la contraparte de Guatemala y de esos 22 países. Está la parte consumidora, que es Estados Unidos. Porque, casualidad, ¿verdad?, como que la cocaína cuando entra a Estados Unidos desaparece o no hay problema. Entonces, no hay lavado de dinero en Estados Unidos. No hay narcos. No hay narcos en Estados Unidos. No hay narcos. No, o sea,
¿qué nos pasa en no ver que este problema no solamente tiene el lado guatemalteco o el lado mexicano o el lado colombiano o el lado centroamericano o el lado jamaiquino o el lado que ustedes quieran de este lado del Río Grande? Que este también tiene un gran componente arriba, ¿verdad? De la frontera México-Estados Unidos en consumo. O sea, ¿por qué es tan difícil y por qué no tenemos los pantalones necesarios y damos la cara y el nombre diciendo que los grandes también responsables de esto son los gringos? Gringos bandidos, dejen de consumir esa babosada y entonces va a bajar la demanda. Es un problema económico. A ver, ¿quiénes consumen los opioides que llegan de Afganistán a Europa? Los europeos. ¿Y qué es lo que se paga con los opioides afganos? Pues los talibanes. y ahora los islamistas. Y ahora toda esta guerra radical que tienen ahí. Pero esto lo pego al primer tema de los políticos y el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no puede ver de dónde sale el dinero para hacer las grandes campañas. Ya los números que se están dando, que una campaña va a costar entre 500 y 600 millones, una campaña decente. Una campaña pobretona así, guasquera, mediocre, 300, 250 millones. Una campaña de pobre, ¿verdad? Va a costar 100 millones. ¿De dónde jodidos salen en Guatemala que casi 2.000 millones para hacer campaña política? Porque eso es invertir en absolutamente, quisiera decir la palabra, pero no la puedo decir, nada. Y empieza con M la palabra, en ni M, pero 2.000 millones. También entonces son una forma de lavado de dinero. Y ahí sí nada que tu IBE, nada que tu... Nada que sí, nada que sí, ni que nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo sorprendente. Primero los demandantes, los gringos hipócritas, que ellos si no tienen narcos y no se lavan ni un centavo de dinero por drogas, ellos son ángeles, ¿verdad? 2.000 kilos, cuando se cayeron las Torres Gemelas el 11 de septiembre, 2.000 kilos estaban en el World Trade Center, 2.000 kilos. O sea, que era el cash flow, dice usted. Hugo Larca nos dice, nunca agarrarán a un narco gringo y cuando sean legalizadas las drogas, solo harán más ricos a los políticos, nos dice. Es una guerra perdida, plantea Edgar. Willy, T2129, producción, drogas. El problema se terminaría si los gringos dejaran de consumir. El perfil griego nos dice, producción de drogas, pregúntale a Otto Pérez Molina. El Tigre nos dice, lo que dice el magistrado es cierto, asegurar la transparencia. Y entonces, discurso Valdizón. Víctor Leonardo, pero perdón, yo tengo una pregunta ahí. Ajá. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral garantizar que ni un centavo de narcotráfico entra a los partidos políticos? No puede. No. Víctor Leonardo nos dice, producción drogas, no me extraña ese ranking vergonzoso, decomisos muchos, capturas pocas. Juan nos dice, pagaremos con sangre nuestra negligencia de tomar medidas sobre el tráfico y producción de drogas. Nos dice Alexander, producción drogas, que somos un narcoestado donde el narco manda, eso ya lo leíamos, lo escucho Ana Lucía. Y el narco no solo manda en nuestro país, sino que prácticamente está mandando ya al mundo entero. Este tipo de actividades ilícitas son las que empiezan a poner gobernantes, las que patrocinan campañas, las que están detrás de las tomas de decisiones más radicales, no solo en Guatemala, sino que en cualquier país del mundo. Y uno de ellos, tal como lo decía Estuardo, es Estados Unidos. Este es el origen de todo este problema del narcotráfico, o quizás no el origen, porque tampoco podemos ser tan irresponsables en señalarlo de esta manera, sino que decir los que han venido propiciando que el problema no solo permanezca, sino que siga creciendo cada día que vaya pasando. Entonces, aquí lo que considero yo que debemos de realizar, ya bien breve, porque sé que nos queda muy poco tiempo, es que como guatemaltecos, como país en sí, nos unamos a exigirle precisamente y ponerlos ya de frente al Estado, a Estados Unidos más bien, señalándoles de que si son ellos los responsables, también ellos tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, que no se refieran solamente a oponerse a políticas nuevas o propuestas que se estén ya presentando en la mesa del diálogo. Me refiero, por ejemplo, a estas rutas del combate contra el narcotráfico, que si bien es cierto, no se llegaron a realizar de buena forma, la iniciativa estuvo allí presentada, lo que faltó fue el análisis serio y que no solo se le hiciera con una palmadita en el hombro a cada uno de los gobernantes centroamericanos, decirle, sí, ya lo tomamos en cuenta, y simplemente eso no pasó. La idea es que como mismos nos vayamos reuniendo y sepamos que, aunque ahorita en Guatemala esto se está aseverando, en cualquier momento esto puede ir migrando hacia El Salvador, Nicaragua, Honduras o algo por el estilo.
Entonces, esta no es una decisión que solo debe tomarse por parte de Guatemala, ni tampoco solo por parte de Centroamérica, sino que también en conjunto con Estados Unidos y los países desde donde viene todo este producto, o sea, así queremos decirlo, para que también vayamos identificando las líneas de mercado, porque es que esto se está produciendo, hacia dónde llega, en qué momento se va realizando, y estas rutas ya están realizadas. Simplemente es que haya una coordinación por parte de las autoridades de todos los países para que se pueda empezar a hacer ya algo concreto. Son las 10:55, lo cerramos, licenciado Zapeta. Bueno, a mí la pena y la preocupación es que cuando ya el nivel digamos, de violencia, el nivel de criminalidad que produce solo el paso de droga, ojo, que estamos hablando solo el paso de droga, y había hasta una propuesta que para muchos sonó descabellada y dijeron cómo se les ocurre, pero que al final del día tiene un poco de sentido. Y es que, lo único coherente. Sí, es lo único coherente que se ha escuchado en mucho tiempo. ¿Y qué pasa si viene un avión entrando a la frontera guatemalteca y se le acompaña de una vez para que pase a la otra frontera, un avión lleno de drogas, ¿verdad? Y se le deje ahí, contarle que no aterrice aquí, ¿verdad? Pero ahora ya no ese es el caso. El caso no es que aterriza aquí. El caso es que aquí se está transformando droga. Y eso sí, otra vez, nos produce un nivel de criminalidad y guerra y de control territorial y de compra de autoridades y de compra de partidos políticos y de financiamiento de candidatos, financiamiento de alcaldes. La misma vicepresidenta en cierto momento denunció que habían, no dijo cuáles, que habían varios narcoalcaldes. Ahora ya estas elecciones 2015 con esa producción aquí, ¿qué alcalde no va a querer, en aras de lograr pisto para su campaña, tener uno de sus 2, 3 laboratorios ahí protegidos, ¿verdad? O sea, este es el nivel al que vamos a llegar si se sigue promoviendo eso. ¡Oh, sorpresa! Nunca va a haber un detenido o una detenida. Cerremos la Ana Lucía. Pues obviamente también como por esa línea, pues exigirle a las autoridades y empezar a saber que si este problema no se ataca, van a empezar a surgir muchísimos otros más en el país. Estas personas para nada son salvadores de municipios, localidades o algo por el estilo. Lastimosamente muchas personas apoyan esta actividad delictiva porque sienten ayuda por parte de ellos si han tenido alguna clase de asistencia. Sin embargo, eso no es, y tenemos que ser un poco más responsables en empezar ya a determinar que esto lo único que está haciendo es acabar con nuestro país y con el mundo entero. Queda sombrero, siempre hay que agacharle la cabeza a los gringos, es lo que dice uno de los comentarios. Hasta aquí llegamos con la discusión de esta noche, totalmente en vivo en 15 de septiembre, en nombre de Estuardo Zapeta, de Ana Lucía Mazariegos, de Hugo Novales, de Philip Chicola, de Cristian Castillo, de Quique Godoy, de Edgar Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval. Deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.